Hace exactamente un año, en este mismo acto y desde este mismo lugar que ahora ocupo, mi predecesor en la presidencia del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, dejaba constancia de cómo el escenario político de estos últimos años está debilitando y erosionando las principales instituciones de la justicia española, el Consejo General del Poder Judicial y este alto tribunal. Recordaba que el Estado de Derecho debe ser preservado por los jueces, pero no solo por ellos, y subrayaba que es una obligación de todos los poderes públicos, sin excepción, de manera que si no existe una actuación conjunta en esa dirección, todo el andamiaje sobre el que está construido se resiente o se debilita. Pues bien, desde que estas palabras fueron pronunciadas, los graves problemas que afectan al funcionamiento de nuestro Poder Judicial no han hecho más que empeorar como consecuencia de que no se haya renovado el Consejo y no se hayan provisto las plazas vacantes del Tribunal Supremo y de muchos otros órganos jurisdiccionales. Puede afirmarse que forma parte de la normalidad democrática la existencia de un Consejo General del Poder Judicial cuyo mandato lleva ya agotado casi 5 años. ¿Es compatible con la normalidad democrática un Tribunal Supremo, órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, según establece la Constitución, cuyos efectivos se hayan mermados en más de un 30% y algunas de cuyas salas se encuentran al borde del colapso? Estas son preguntas que no podemos soslayar y deben pesar ahora más que nunca sobre todos nosotros. El Consejo General del Poder Judicial, órgano de gobierno de los jueces, lleva 5 años pendiente de renovación. A pesar de las insistencias de Europa para cambiar el modelo de elección de los 12 vocales judiciales, se encamina hacia un tercer mandato. La Constitución española, en su artículo 122, establece que deben ser elegidos por una mayoría de 3/5 entre el Congreso y el Senado. 3 de las 4 asociaciones judiciales abogan por elección directa para evitar politización y garantizar la independencia. En Economist and Jurist reunimos a 4 de sus representantes para ver qué opinan al respecto. Vamos a empezar esta mesa con magistrados y magistradas. Carmen Gámez, de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Victoria Muñoz, del Foro Judicial Independiente, Benjamín Sánchez, de Jueces y Juezas para la Democracia, y a mi lado Juanjo Carbonero, de la Asociación Profesional para la Magistratura. Muchísimas gracias, magistrados, por habernos cedido un rato de vuestro tiempo. Vamos a empezar hablando de una cuestión de la que yo sé que ustedes hablan habitualmente. Y la primera pregunta es: ¿cuánto hartazgo les causa esto? Yo no sé cuál era la sensación, cuál fue la sensación cuando el equipo les propuso de qué íbamos a hablar, o les dijo de qué íbamos a hablar. Bueno, pues la sensación que tuvimos cuando, en fin, nos propusisteis esta acertada iniciativa es la misma que se nos plantea, por lo menos a nosotros, la que se nos plantea siempre, es decir, otra vez hablar de lo mismo, pero bueno, pero al final no cuesta trabajo y además estamos para esto. Hay que, como comentaba en alguna ocasión, es necesario que alguien tiene que hablar para quien quiera escuchar sobre lo que está pasando ahora con una de las instituciones, los órganos fundamentales de nuestro país y de nuestro sistema. Es necesario que las cosas, en fin, se recompongan en la medida de lo posible. Yo no sé hasta qué, porque cada vez es peor, pero de cualquier manera, como decía, sentimientos contrapuestos en el sentido de que, en fin, cierto hartazgo, pero por otra parte el deber, la obligación y de poner los puntos sobre las sillas con esta cuestión con el mayor entusiasmo posible, que para eso estamos. O sea que... Se vive efectivamente con preocupación por la situación en la que están los tribunales, por la situación en la que está el Consejo de deterioro institucional, pero por otro lado yo creo que es una oportunidad única para regenerar la institución, para regenerar y proteger y fortalecer nuestra democracia con un Consejo despolitizado y elegido al margen de toda intervención política. Bien, yo me añado a lo que se ha dicho antes. La sensación es de hastío, de cansancio, de hartazgo, sí, pero de ya no se sabe muy bien qué, o sea, es decir, de irracionalidad en el comportamiento de aquellos que tienen la obligación de hacer que el sistema funcione y que por motivos que nos resultan ignorados una y otra vez se oponen. No sabemos ya cómo describirlo con palabras, pero la situación, ya lo hemos dicho, es de emergencia, es un desastre absoluto lo que está pasando a nivel institucional, a nivel constitucional, y tiene traducción en la práctica también con la imposibilidad de los nombramientos, tal y como el legislador
ha establecido y el Tribunal Constitucional ha avalado. Y bueno, es que lo que hay que hacer es cumplir la ley y la Constitución. El mandato son 5 años y no son 10. Entonces, eso es lo que hay que hacer, ni más ni menos. Pues para nosotros es una grave anomalía del sistema, puesto que las instituciones tienen que cumplir sus funciones en el plazo que la ley estipula. En este caso eran 5 años, se han prorrogado por otros 5, desgraciadamente. O sea, estamos a punto de cumplir ya 10 años de mandato y esto pues es una perturbación del Estado de Derecho y, en definitiva, del sistema democrático. Sufre esa calidad democrática y pierde los ciudadanos porque el Consejo ahora está disminuido en sus funciones y no puede hacer nombramientos y, por lo tanto, pues está mermada su capacidad de actuación. ¿Hasta cuándo puede perpetuarse una situación insostenible? Porque venimos hablando de esto durante meses, durante años, y siempre se utiliza ese adjetivo, el de insostenible, y sin embargo van pasando los días, los meses y los años, y sigue así. No sé si hay un punto de no retorno o si hay un punto de colapso en esto. Pues no hay ninguno, perdona. Sí, no. No hay ningún punto, puesto que tampoco es una situación inédita, nunca se ha producido que un consejo tenga 2 mandatos consecutivos de 5 años cada uno. Entonces, al no prever nada la ley, es decir, cuando un mandato está caducado tendrían que irse todos. Al no estar previsto eso, puede perpetuarse en el tiempo indefinidamente. Ese es el problema. Es difícil precisar cuándo se llega a un punto de no retorno. Yo la verdad es que cada vez a lo mejor es que te endureces o dices, bueno, pues como van pasando cosas, va aguantando la máquina, dices, bueno, pues, es difícil precisar cuando se llega a un punto en el que ya no es posible. Seguramente no pasan exactamente las cosas así, y seguramente es una cuestión de ver en perspectiva, de mirar hacia atrás y ver la diferencia entre el funcionamiento de hace unos cuantos años en los que, en fin, siempre todo es mejorable, como es natural, ¿no? Pero bueno, las instituciones funcionaban con una relativa normalidad, con, en fin, un funcionamiento normal. Tampoco vamos a pedir perfecciones, pero es cierto y verdad que funcionaban. Claro, trasladas esa visión ahora y decir, bueno, pues aquí es que las cosas no están funcionando como tendrían que funcionar. Claro, el problema, la discrepancia está en la solución, porque cada uno ve la solución de una forma distinta. Hay quien es partidario de seguir con el sistema de renovación por cuotas, que nosotros consideramos que es inconstitucional, que ya lo dijo el Tribunal Constitucional hace años, y es en lo que se han convertido ahora la designación y elección de los vocales del Consejo. Entonces, cuando lleguemos a un acuerdo acerca de qué es lo que tenemos que hacer para solucionar el Consejo, cómo se debe elegir, entonces saldremos de este atolladero. Hasta entonces nos mantendremos cada uno en su punto de vista. Yo es que no comparto que la solución sea o el problema. Es cierto, o sea, es evidente que el problema es un problema profesional de los jueces y magistrados, por supuesto, pero es un problema que excede y con mucho de los jueces y magistrados que hay en este país. El Consejo General del Poder Judicial no es un órgano autorrepresentativo de la carrera judicial. Entonces, mal empezamos si entendemos mal la institución. El Consejo General del Poder Judicial sirve a los intereses generales de España. No sirve a los intereses particulares de una clase profesional. ¿Qué pasa? Que los intereses de esa clase profesional son especialmente afectados por la mala configuración, el mal funcionamiento de este Consejo General del Poder Judicial, que hace mucho que ha dejado de serlo. Si es que es así, es que decía Juanjo que es una escombrera, es que ya no es ni eso. Si es que ya no funciona, no hay ganas, no hay voluntad, no hay interés, y es normal que no las haya. Volviendo a lo de antes, quien tenía el deber y tiene el deber y la responsabilidad de que el sistema funcione, no funciona. Son las cámaras parlamentarias, claro, que no han es un sistema, como sistema. Tantos otros dentro de la Constitución de 1978, que se sostiene sobre la base del consenso. Desde el momento en que los consensos no funcionan, el sistema no funciona. Desde el momento en que los consensos fallan, salta por los aires el funcionamiento mismo del sistema. Es decir, porque nosotros entendemos que hay que reformar. Por lo tanto, si no funciona el sistema hay que ir a otro.
Y lo que es evidente es que el que tenemos ahora mismo no funciona. Es un problema mucho más profundo porque es un problema de calidad democrática. Entonces, toda democracia necesita un sistema de check and balance. Claro. Los poderes tienen que estar autolimitados y el Poder Judicial se tiene que autogobernar. Y para ello, como recomiendan todas las instituciones internacionales, la mayoría de los miembros del Consejo tienen que ser elegidos por sus pares. Eso no quiere decir que no haya posibilidad de que intervengan otros organismos, otras instituciones, para que no sea un sistema excesivamente corporativista. Pero si no funciona ese sistema de pesos y contrapesos, nuestra democracia se resiente. Vamos a hacer, si os parece, termina... Sí, hay una pequeña cuestión, ¿no?, que decía, excede el sistema. Mire, nosotros lo que estamos diciendo, ya ni siquiera estamos planteando una postura de máximo. Nosotros lo que estamos diciendo es que las dispensas de ley en España están prohibidas. Oiga, y si se cambia la ley y el sistema, la gente que está participando en este procedimiento de renovación, ¿qué pasa con ellos? Porque yo les he elegido. Yo he votado a esa gente. ¿Mi voto qué pasa? ¿Eso no porque no nos interesa? Bueno, hemos avalado, no hemos votado. Ojalá hubiéramos podido votar. Hemos avalado a una serie de candidatos. Bueno, nuestra asociación no, porque no avala ninguno. Eso ya es una voluntad de cada cual. La cosa se complica, Benjamín, con lo que la variable que se introdució. La cuestión es que el sistema hay que reformarlo. Lo que pasa es que, claro, hace un año el comisario europeo ya dijo que había que renovar enseguida. Renovar. Y entonces, claro, en ese momento mi asociación decía, hay que renovar rápidamente. Pero desde el momento en que no se ha renovado, ahora ya estamos en otro proceso, hay que reformar. Se va a plantear unos temas de actualidad, pero creo que ya que estamos metidos en harina sobre el sistema, lo voy a dejar para el final. Y vamos a seguir hablando sobre el sistema, porque ciertamente a mí el discurso compartido de esto puede perpetuarse, puesto que fallan los consensos y el sistema es el que es actualmente, me genera cierto desasosiego, porque quiere decir que esta situación puede no tener final o prolongarse todavía durante mucho más tiempo. Yo les quiero preguntar, siendo el Estado el que es en este momento, los magistrados o los miembros, los vocales, los 20 vocales, ya no son 20, del Consejo General del Poder Judicial, ¿tienen legitimidad actualmente? Pues tiene tiene la legitimación que puede tener el órgano en su conjunto. No pueden sustraerse de la situación y de la realidad del propio órgano, que vive el propio órgano. La legitimidad de un consejo en funciones. El propio Tribunal Constitucional acaba de decir ahora que es perfectamente posible y ha validado constitucionalmente esta solución. El Tribunal Constitucional expuso motivos ahí y dio razones que se pueden compartir o no se pueden compartir, pero lo cierto de verdad es que siguen funciones. Por lo tanto, tiene la legitimación que tiene, que le acaban de dar. ¿Puede continuar así la situación? Pues puede continuar así todo el tiempo que quien tiene la responsabilidad en el mantenimiento de la salud de las instituciones quiera. No hay acuerdos, pues no hay acuerdos. ¿Quién tiene la responsabilidad? Pues la tienen las cámaras parlamentarias y la tiene al final el gobierno y la tienen todos los actores políticos que concurren en este proceso. A mayor responsabilidad y a mayor poder, mayor responsabilidad. Esto es así. ¿Quién tiene la mayor responsabilidad? Como es natural, el gobierno, porque tiene un mayor poder. Lo que es preocupante para nuestra asociación es que si se reforma, se rebajen las mayorías y se sustraiga de las cámaras, que ya lo he dejado esbozado, la última sentencia del Tribunal Constitucional, para que solo sea elegido por el Congreso todos los vocales, y entonces, salvo los 4. Eso es una preocupación. Y eso es una preocupación posible importante, puesto que si se rebaja... Y probable. Claro. Es que hay varias cuestiones que andan. Entonces, si el problema esencial no es cómo se eligen los vocales, en mi opinión, el problema esencial es cómo funcionan esos vocales. Que aquí nadie les pone el duda. Todo el mundo no se entiende cómo se eligen los vocales, pero nadie se ocupa después de cómo son los procedimientos de actuación de esos vocales, cómo se ejerce el poder en el Consejo General del Poder Judicial. Ese es un problema grave. Por otra parte, insisto, nosotros no entendemos que esto sea una corporación profesional de la magistratura, sino que sirve a los intereses generales. Una de las funciones de las normas jurídicas, una de las funciones del derecho precisamente es la creación de esa legitimación, ¿vale? Dentro de las funciones de la norma, una de ellas es legitimar la situación. Bien, pues cuando esa norma no existe, porque estos señores no tienen que estar ahí después de 10 años, es decir, una vez que se acaba su mandato, tienen que haber cesado, su legitimación como mínimo disminuye, como mínimo.
Yo entiendo que incluso una salida que deberían de haberse planteado era haberse marchado y así hubieran mantenido no solo la legitimación propia, sino también la de la Cámara, la del Consejo. Si les parece, quiero que para la gente que nos está viendo, que no sabe muy bien cómo funciona esto de los 3/5, del 12/8 en los vocales del Consejo General del Poder Judicial, quiero que les expliquemos lo más llanamente que podamos cómo se hace actualmente, cómo es ese proceso. Pues el artículo 122 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de la Constitución Española, establece que está formado por 20 miembros. El presidente es el presidente del Tribunal Supremo que lo presidirá. En este caso, el presidente actual no es presidente del Tribunal Supremo, porque fue elegido por el turno de juristas. Y de ellos, 12 miembros son elegidos entre jueces y otros 8 son elegidos por el Congreso 4, el Senado otros 4, entre juristas de reconocida competencia. El sistema inicial de nombramiento fue que los 12 jueces eran elegidos por sus pares. Hasta el 85. Hasta el 85. Entonces, luego ya, pues ahora son elegidos totalmente por las cámaras. Con una lista previa. Con una lista previa que son avalados por 25 avales o por las asociaciones judiciales. Y pues está politizado, como ya se ha hablado, y esos 12 vocales, que no son de procedencia judicial, tienen que ser elegidos por una mayoría de 3/5. De lo que yo hablaba antes era de que quizá se piensa rebajar para que sean solamente por mayoría y entonces sustraer la competencia al Senado y darla al Congreso, en la que actualmente hay más mayoría del gobierno que ahora mismo está en funciones. Estamos suponiendo una serie de cuestiones. Yo de momento no he escuchado, sinceramente no he escuchado ninguna propuesta en ese sentido, más allá de leer la sentencia. Pero se ha esbozado en la sentencia, hay un fundamento jurídico que lo dice muy claro. Y además era en un recurso que no tenía por qué entrar en ese tema. Además, porque se había planteado para otro tema. Quiero recordar además, y ya pues se encarrila un poco quiero el recordar tema. además que la propia Comisión de Venecia, esto sí que no lo sé yo ahora, pero seguro que vosotros lo controláis un poquillo más, en sus recomendaciones establece que cuando hay un nombramiento parlamentario prevé incluso la posibilidad de reducir las mayorías, creo recordar. La Comisión de Venecia y el Greco lo que han dicho es precisamente que se despolitice el tema de nombramientos en España. No nos gustan los políticos españoles, pero sí nos gustan los políticos belgas. Pues yo estoy hombre, es un comisario, de la situación española. Hombre, y la presidenta del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que a primeros de octubre ha venido delante del presidente del Tribunal Constitucional, le ha sacado los colores. Un político que tendrá también... Y la señora presidenta del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, no sé. Victoria, y les planteo dos preguntas muy rápidas. No, solamente decir que tiene mucha importancia, entre otras cuestiones, porque el reglamento de condicionalidad de los fondos europeos prevé la independencia judicial y sus ataques como uno de los posibles motivos por los cuales se pueda suspender el pago de los fondos. Polonia está en una situación... Se ha abierto a Hungría y a Polonia. Claro, exacto. Y está en una situación muy grave precisamente por eso. Luego, lo que nos diga Europa sobre la independencia yo no creo que España judicial... esté al día de hoy lo mismo que está Polonia y Hungría. Sinceramente no lo creo. Pero bueno, pero no sabemos cómo se va a desarrollar el futuro. Lo cierto y verdad es que tuvimos que parar en el año 20, tuvimos que parar una reforma mucho más amplia y en realidad eso no ha terminado de desaparecer ese riesgo. Al revés, se ha reavivado. A lo mejor seguramente concediéndote que sea como un rumor y ciertamente no hay ninguna propuesta firme. Ciertamente no, pero lo cierto y verdad es que sí que la hubo en el año 20 y eso se paró. Bueno, pero de cualquier manera lo que no hay que desconocer es que tanto el Consejo de Europa como las instituciones europeas han determinado que no cumplimos los estándares de calidad democrática. Lo que todavía no entiendo es el motivo por el cual las Cortes Generales no cumplen con su función. Bueno, y hay una parte que se niega a cumplir la ley. Yo es algo que... No, una parte no. Los propios presidentes son los que tienen que convocar. Porque el sistema viciado en origen, que era el reparto por cuotas, se ha estrellado. Porque en el momento en el que no ha llegado a acuerdo... Desde el momento que no hay consensos no funciona. Si yo les pregunto por un juez concreto, un juez, una jueza, un magistrado, magistrada politizado, ¿ustedes piensan en alguien? ¿Le ponen cara a alguien politizado? ¿Un compañero suyo de carrera? No, pongo cara a la justicia o al órgano de gobierno politizado, pero yo creo que el desempeño efectivo por parte de los jueces y magistrados no está politizado. No ponen en duda entonces la labor de ningún compañero. No. Si no ponen en duda la labor de ningún compañero por cuestiones ideológicas,
¿Por qué preocupa tanto la politización de la justicia? Pero no nos preocupa solo a nosotros, Sí, le preocupa al ciudadano también, porque en el último Eurobarómetro... ¿Es una cuestión de percepción simplemente? Entonces? No, no es una cuestión de creo percepción. Yo creo que es un debate importado, y es un debate importado de otros ámbitos de naturaleza política en las que sí que funciona efectivamente la dicotomía entre un sector y otro. Vamos a ver, aquí toda la vida de Dios, desde el año 86 se ha venido funcionando con un sistema mejorable, indudablemente. Yo vuelvo a decir lo mismo, nosotros venimos de un sistema anterior y defendemos y propugnamos, porque siempre lo hemos hecho como asociación, un sistema que permita a los compañeros, en definitiva, tener algo que decir en el proceso de elección de los judiciales. De los demás no, pero de los judiciales sí, algo hay que decir, y esto se hace eligiendo a la gente. Ahora bien, dicho lo cual, aun admitiendo un sistema mejorable, validado en el año 86 por el Tribunal Constitucional, yo, sinceramente, la noción que tengo es que el Consejo General del Poder Judicial no ha funcionado nunca con las dinámicas propias de funcionamiento de otros órganos políticos, porque no se ha funcionado así, que no funciona así, esto se ha perdido. Es confundir lo que es el Poder Judicial integrado por 5.500 jueces y Claro, juezas independientes y solamente sometidos al imperio de la ley con el órgano de gobierno. Entonces, claro, ahí hay una confusión que a la ciudadanía también le produce perturbación, porque cuando se habla politización del Poder Judicial, yo no me considero politizada ni ninguno de mis compañeros. Otra cosa es el órgano de gobierno, que por culpa de que los políticos han metido la mano en él, pues se ha politizado. Y se genera, genera confusión. Un descrédito importante de la función judicial cuando, no sé, aunque en puridad el Tribunal Constitucional no forma parte del Poder Judicial, pero la ciudadanía ya critica siempre, por ejemplo, ahora que siempre las resoluciones sean 7-4, que se hable de vocales conservadores y progresistas. Claro, todo esto traslada una imagen penosa y de descrédito de la justicia que no debería ser. Eso hay que cambiarlo. El problema de la percepción, que cuando estamos hablando de la percepción, que es una cuestión esencialmente también importada no importada de otros órganos, sino también incluso desde la perspectiva jurídica, ¿no? Que son las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que son los que hablan de la percepción de independencia, la percepción de imparcialidad ante los observadores objetivos y demás. Claro, también hay que ver qué hay de realidad y qué no, qué hay de exageración y qué no. Porque es que es mucho más sencillo, a lo mejor para ustedes, para los medios, explicarlo a través de una etiqueta de conservadores progresistas que explicar a través de los conceptos jurídicos que se interpretan dentro de una sentencia y que evidentemente desde una perspectiva se verán de una manera y desde otra perspectiva de otra. Es que a lo mejor lo que estamos haciendo es introducir una serie de etiquetas que son brocha gorda, ¿no? Y después pues es evidente que yo creo que está sobredimensionado el problema de la politización de la justicia. Yo creo que está bastante sobredimensionado, porque entre otras cosas se concentra esencialmente, como antes se ha dicho, en las percepciones del Consejo General del Poder Judicial. Entonces, aquí estamos en un problema muy concentrado, muy determinado, que son los nombramientos. Y entonces a lo mejor lo que hay que hacer es objetivar, modificar ese procedimiento, hacerlo controlable igual que se pueden controlar otras muchas cosas. Las sentencias de la Sala Tercera que anulan nombramientos del Consejo General del Poder Judicial, ¿saben qué pasa? Que al final terminan quedando prácticamente siempre en nada, porque se vuelve a nombrar a la misma persona. ¿Y por qué? Porque el procedimiento quizá sea bastante perfectible. Les voy a preguntar ahora sobre cómo se elegirían a esos 12 representantes dentro de esos 20, cómo se elegirían a esos 12 por parte de los jueces, pero es un sistema, Benjamín, con el que su asociación no está de acuerdo, porque quiero decir, el cambio de sistema de elección, creo que hay 3 asociaciones que claramente abogan por él, con unos u otros matices. Jueces y Jueces para la Democracia, ¿está de acuerdo o cree conveniente seguir con el actual sistema? Juezas y Jueces para la Democracia lo que dice es que se tiene que renovar ya, y se tiene que renovar conforme a la ley, porque no puede haber excepciones a la ley. ¿Y después? ¿Una reforma? Y después habrá que sentarse para que este desastre no se vuelva a producir. ¿Y eso implica un cambio? Eso implica que nosotros, desde luego, en el Congreso de Las Palmas, entendemos que este modelo era el adecuado porque era el que representa a la sociedad en su conjunto respecto de un órgano que es constitucional y no ejerce funciones judiciales,
y que es un órgano que de todas maneras tiene que ser perfectible, porque es un procedimiento, son unas formas, unas actuaciones que es evidente que hacen agua, porque si estamos 5 años después, porque el sistema hace agua, hay que mejorarlo. Eso, nosotros entendemos que la mejor forma de hacerlo es con la representación o con la legitimidad de las cámaras, con la legitimidad del demo, no con la legitimidad de los profesionales, porque eso significaría modificar la naturaleza esencial de un órgano constitucional. Lo que pasa es que ya estamos viendo que está pasando con la falta de consenso y que tiende a seguir repitiéndose a lo largo de... Por eso le decimos que primero renovación y después análisis y ya veremos. Para seguir igual que habrá que hacer. Hay otras 3 asociaciones que sí tienen de momento muy claro que esos 12 vocales deberían ser elegidos directamente por los jueces. ¿Eso cómo se hace? Pues tanto Foro Judicial Independiente como mi asociación Francisco de Vitoria consideramos que se debe hacer por los jueces con un sistema proporcional y representativo a través de un sistema matemático que se ha aprobado ya para que no siempre salgan las mismas, o sea, para que una asociación no cope los cargos y también tengan representación las personas no asociadas. Es un sistema en el que el cuerpo electoral está constituido por todos los magistrados, asociados y no, es decir, no es un sistema que trate de mantener un poco a las asociaciones como impulsores del sistema, sino de toda la carrera en sí, y sobre ese cuerpo electoral elegiría sobre una lista de 12 a 6 para evitar que las mayorías copen todo el Consejo, sino que sea un sistema proporcional a cada uno de las sensibilidades y de la carrera dentro de todas las categorías judiciales, por una votación telemática que asegura la mayor presencia y mayor índice de participación, y que podamos elegir a aquellos que forman parte, por lo menos los 12 vocales del Consejo, que son la mayoría, como dice la Comisión de Venecia, como dice el Consejo de Europa, como dice la Comisión Europea, como dicen ya todas las organizaciones internacionales. Entender que el juego de las mayorías debe trasladarse al Consejo es un error propio de otro tipo de democracias que no son una democracia liberal, en la que la separación de poderes y el contrapeso entre todos los poderes es algo esencial. Si no, lo único que vamos a tener es el juego correspondiente de la mayoría, que se trasladará a la mayoría política, a la mayoría del Consejo. Y como bien dice Victoria, todos los países europeos que tienen consejos mixtos, es decir, formados por jueces y por juristas, tienen un sistema de elección que no es plenamente parlamentario ni político. Yo no voy a discrepar de lo que acaban de decir mis compañeros, porque yo sinceramente no considero que cumplan los estándares que se están manejando desde instituciones internacionales un sistema de elección de miembros del Consejo en los que por principio se limita el derecho de voto a los electores. Es decir, si yo puedo elegir a 12, no veo el motivo ni la razón, más allá de querer penalizar a la asociación que tiene por mayor número de miembros. Es así, las cosas hay que hablarlas claramente. Vosotros lo decís, exponéis vuestra posición clarísimamente, yo os pongo la mía. Yo no creo por principio que un sistema que limite el derecho de voto satisfaga los estándares. Aquí cada uno tiene la representación que tiene. Mayoritario. Vamos a ver, si yo puedo optar, si me permitís, si yo puedo optar a la elección de 12 personas, yo no tengo por qué tener limitado mi voto a 6 personas. Todo por un cálculo concreto para que salgan en función de una determinada composición, o para que quien tiene un mayor peso efectivamente o tenga un menor peso del que en realidad le corresponde. Eso es introducir una doble proporcionalidad en el voto. Es perfectamente compatible la representación debida de todo el mundo en el órgano de gobierno, desde el que tiene más al que tiene menos, pero para eso no es necesario limitar el derecho de voto. Quiero decirse con esto, yo, en fin, por supuesto, faltaría más. Desde mi asociación, desde luego, la mayor intención de que efectivamente el sistema satisfaga los estándares internacionales y que todo el mundo, absolutamente todo el mundo, esté representando sus sensibilidades en el órgano de gobierno de los jueces. Yo estoy de acuerdo en que, es que esto no es solamente una legitimación profesional, es que la cuestión
hablar en términos de legitimación profesional o en términos de legitimación democrática, yo creo que es, sinceramente, y con todos mis respetos, es un debate falaz. Esto no es así. Vamos a ver, hay diversos turnos de elección o de composición dentro del Consejo. Se garantiza la participación de la totalidad de la sociedad en la conformación del órgano constitucional que rige los destinos del Poder Judicial. Hay 8 integrantes que no son judiciales y hay 12 integrantes que son judiciales. Justo es que los que participan en la elección de vocales judiciales pues tengan algo que decir. Quiero decir, los jueces, los compañeros jueces y magistrados que intervienen y concurren a ese proceso. Eso es lo justo, eso es lo normal. Y dicho dentro de eso, aquello que garantice la mayor participación de todos y de las distintas sensibilidades que integran la carrera judicial, pero de todas. Eso por una parte. Y luego, por otra parte, yo creo que es fundamental que la asociación o las asociaciones profesionales sean un instrumento fundamental de participación en todo este proceso. Es que eso es otra de las cuestiones fundamental, capital. Capital. Se tiene que canalizar sobre todo esto, que es verdad que hay la mitad y ya. La mitad de la carrera no está asociada. Es verdad que, pero es una opción personal. Sí, no deja de ser una opción la mitad de la carrera personal. se une para votar solamente pues a los que no están unir. asociados, al final ninguna en asociación con el fin, sistema que tú propones mayoritario no entraría. No, en absoluto, yo no propongo un sistema mayoritario. Yo lo que, estáis hablando de un sistema mayoritario. No, yo no estoy proponiendo un sistema mayoritario. Yo lo que estoy diciendo es que no se puede introducir una doble proporcionalidad que lo que afecta es al derecho de voto de los compañeros. No estoy diciendo otra cosa. Yo no estoy diciendo otra cosa. Dicho lo cual, perfectísimamente aquel que no esté asociado puede establecer plataformas o a través de un sistema de avales que sea real, que no sea esto de 25 avales para presentarse, que afecta, pero luego ya es la votación. avales que afectan esencialmente y hacen daño a las propias asociaciones profesionales. En fin, yo lo veo claro. El problema que hay, miren, es que nuevamente nos centramos en cómo se elige y cómo se comportan. Aquí se acusa a los vocales. Son debates distintos, Benjamín. Sí, estamos hablando del sistema de elección. Porque me dicen, no, es que están politizados. Dices, vale, están politizados, venga. Entonces, ¿dejarían de estarlo por otro tipo de elección? ¿O lo que cambiaríamos sería el tipo, no el tipo, sino la naturaleza del sujeto que ejerce esa influencia? Porque entonces ustedes me dicen, no, se cogen a conservadores y a progresistas en función de las mayorías, en función, no sé. Y entonces no estaríamos volviendo a lo mismo, pero cambiando el sujeto que hace o que determina esas decisiones. Si no conseguimos que esta gente sea verdaderamente independiente, ¿en qué se gana? Que se nombren conservadores y progresistas si mañana vamos a tener un reparto de cuotas entre asociaciones. Se gana en despolitización y se gana en representatividad de la carrera. Yo no creo que sea. Algo que me decía el otro día Es que nosotros no tenemos color. Porque va a ser más democrático que lo dejan las asociaciones a las cámaras. Pero es que no es eso. Cuando se introduce un elemento electivo, en un comportamiento, o sea, ese elemento electivo también influye sobre el comportamiento del que va a ser elegido. Entonces, claro, este señor se comportará conforme crea que los que lo han elegido van a querer o conforme a los intereses de quien le apoyamos. Y ya está. Y es lo mismo, pero cambiándole el sujeto que está. Yo pienso que no. Lo que pasa es que, claro, nosotros tenemos asociaciones que no tienen color político. Yo estoy en desacuerdo con eso. Yo creo que queríamos dejar bien claro en el sistema que proponemos que queremos integrar a los no asociados como una parte esencial y elemental, que las asociaciones somos un instrumento necesario para canalizar muchísimas mejoras en la carrera, pero que no somos un fin en sí mismo. Yo defiendo los intereses de mi asociación, pero por encima de eso defiendo los intereses de todos los jueces y de la carrera, y por tanto propugnamos un sistema que puedan participar absolutamente todos, asociados y no asociados. Los no asociados no lo están por múltiples razones distintas, pero tampoco tienen por qué estar obligados a estarlo, porque ejercen igual la función jurisdiccional, porque el Consejo les va a afectar igualmente sus decisiones diarias y por tanto tienen una legitimidad innata para participar en el sistema, y por ello yo creo que no se va a sustituir el sistema asociativo el sistema actual de cuotas por un sistema asociativo. Al revés, imaginémonos que, por ejemplo, los no asociados son la mayoritariamente votada y quedan fuera todas las asociaciones judiciales, pues estupendo.
Es decir, habrán decidido y habrán elegido, o que haya una coalición o que haya un consenso. Tampoco necesariamente el sistema que proponemos proporcional va a dejar fuera a una asociación, porque hay muchísimos integrantes en la carrera que pueden hacer múltiples combinaciones, que no necesariamente supone eso, con lo cual lo único que garantiza es que hay representación proporcional lo más amplia posible de todas las diversas sensibilidades y de todos los diversos sectores que componen la carrera judicial. Sí, pero eso está ya inventado. No, decir, claro, la participación, no, lo que quiero decir, una cosa es la participación de aquellos que no están asociados y otra cosa distinta es la limitación de voto, del derecho de voto. El que no está asociado ni tiene por qué estarlo, porque simplemente no se identifique con ninguna de las asociaciones que hay ahora mismo o que pueda haber en el futuro, perfectamente puede movilizarse, puede organizarse en plataformas de, no sé muy bien, o de agrupaciones de electores y presentar sus correspondientes candidaturas. Eso ya está inventado. Que el sistema representativo es el más justo y el más equitativo. O por para sistema que tenga, de avales, o concurrir, pero eso ya está inventado. Y otra cosa distinta es la limitación de voto de la que se está hablando. Es una doble limitación. Todas las sensibilidades. Nosotros no podemos decir, es que somos conservadores, somos progresistas. No, nosotros no tenemos color político. Ese es el problema. Ese es el problema de algunas asociaciones, no de la nuestra. Yo no tengo ninguna. Hay muchísimas sensibilidades dentro de la mía. Pero no es fácil atinar, eso es verdad. Se puede hablar desde el punto de vista jurídico y no político. Lo que pasa es que a veces la línea es delgada. Pero que no es fácil. Hay que hilar muy fino. Yo estoy de acuerdo que no es fácil. Hay que hilar fino. La posición del balón había estado bastante inclinada esta mesa. La próxima, a este lado de la mesa, la próxima que hagamos, empezarán las magistradas. Yo lo que les voy es agradecer mucho que hayan compartido con nosotros este rato, porque además considero muy importante que los ciudadanos, que son al final los que ven la administración de justicia desde un posicionamiento a veces consideran que es poco transparente o que no terminan de entender todo aquello sobre lo que hablamos día a día, puedan conocer de primera mano qué es lo que ustedes piensan. Por eso yo les agradezco mucho su tiempo, les invito a que sobre otras cuestiones en otros momentos quizá más concisas o en formato más breve, como quieran, pero tienen aquí su casa y será seguro muy interesante volver a reunirles en esta mesa. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.